Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos simpáticos perritos guardabotas. Son una labor muy sencilla de hacer, vais a ver que tardamos un momento y además son súper prácticos porque nos permiten guardar nuestras botas siempre estiradas en nuestros armarios. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer los perritos guardabotas vais a necesitar los siguientes materiales. Voy a utilizar 3 telas que combinen entre sí. Esta de flores la voy a utilizar para lo que es el cuerpo, va a ser la principal, y luego le pondremos las orejitas en estas telas combinadas y un detalle en el cuello también con estas telas combinadas. Tengo también unas florecitas de lazo que ya las he comprado hechas, unos ojitos de estos que se mueven y floca o guata de algodón para rellenarlo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que os quiero enseñar es cómo preparar el patrón. Como veis, vienen 2 hojas porque al venir a escala 1:1 no nos cabía en un único folio. Y entonces parece intuitivo que la idea es unir esta línea de rayas con esta línea de rayas. Y aunque es así, realmente tenemos que hacer una pequeña modificación en función del tamaño de las botas, que os voy a explicar ahora. Voy a recortar las piezas y os enseño lo que tenemos que hacer. Mirad, ya he recortado las piezas y os comento. La idea de este trabajo del guardabotas es que cuando lo coloquemos en el interior de la bota, la parte de la cabeza, es decir, como a partir de aquí, del cuello, nos quede por fuera de la bota. Por tanto, el tamaño que tenemos que dejar en esta parte tiene que ser razonablemente largo como para llegar al final de la bota y que así cumpla su función, que es que la bota quede rígida y no se deforme. Entonces, si yo ahora mismo mido aproximadamente desde este extremo hasta el cuello, tengo unos 37 centímetros aproximadamente. Entonces, este tamaño es adecuado para botas pequeñas, de las que llegan a media pierna, o incluso botas de niños. Si queremos para unas botas más largas, lo que tenemos que hacer es separar estas piezas. Para ello lo que hacemos es pegar un trozo de papel adicional, vamos a hacerlo ahora, para modificar el patrón. Lo que haría es tomar una hoja y simplemente lo vamos a pegar. Y entonces le vamos a dar los centímetros de más que queramos en función un poco del tamaño de la bota que queremos utilizar. Entonces, yo recomendaría en cualquier caso que entre la parte de aquí de abajo y el cuello tenga unos 42-43 centímetros, que sería como aquí aproximadamente. Entonces lo que hago es pego ahí y este extremo también lo pego aquí. Voy a dar un poquito de pegamento y entonces con esta medida ya tendría el guardabotas diseñado. Hay botas que sabéis que son muy altas, que van por encima de la rodilla, pues también lo podemos hacer para ese tipo de bota. Lo que pasa es que esta distancia la tendríamos que ampliar todavía más. Una vez que lo tenemos pegado, pues es muy sencillo porque simplemente estamos aquí y cortamos hasta llegar a esta zona. Realmente es prácticamente recto como lo vamos a tener que cortar. Ya tengo el patrón con la modificación. En mi caso lo que he hecho ha sido incorporar 7 centímetros de distancia entre las 2 piezas y este podría ser un tamaño estándar, por decirlo de alguna manera, de guardabotas. La otra cosa que voy a hacer es en esta marca que tengo aquí, hacer un corte. Esta marca, para hacer el corte nada, simplemente doblamos, es donde vamos a colocar las orejas. Entonces voy a hacer un corte para luego pasar esta marca a la tela y que de esta manera nos queden las orejitas, pues tenemos que colocar 4, todas en el mismo sitio. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar el molde a la tela. Para ello colocamos sobre la tela que hemos planchado previamente para que nos quede sin marcas, colocamos el derecho contra el derecho dejando el revés hacia nosotros. Por otro lado, si os sucede como a mí, que la tela realmente es un poco más ancha de lo que necesitáis, la forma de aprovechar menos y que nos quede algún trozo que podamos luego reutilizar es colocar el patrón hacia el borde de la tela. Una vez que lo tengamos colocado, vamos a pasar todo el contorno alrededor con la ayuda de un marcador de los que luego podemos borrar. Este paso lo tenemos que hacer 2 veces porque tenemos que preparar 2 guardabotas.
Cuando tengamos el molde pasado a la tela, lo que vamos a hacer es sujetar con unos alfileres las dos capas que tenemos que cortar ahora a continuación. Entonces lo sujetamos y con la ayuda de la tijera, yo la voy a utilizar la que va en zigzag, voy a dar un corte todo alrededor dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro. Yo suelo usar la tijera que corta en zigzag para este tipo de trabajo porque me gusta mucho el resultado que nos da cuando tenemos que voltear la pieza. Además nos evita que se nos deshilachen los bordes de la tela mientras la estamos manipulando. Con la pieza ya recortada lo que tenemos que hacer es coser todo el contorno. Vamos a coserlo completamente con la excepción de un trozo que he marcado aquí, que son unos 7 centímetros, que dejaremos sin coser para luego poder voltear la pieza, y esto luego lo cerraremos con puntada escondida. ¿Dónde elegir el trozo que vamos a dejar sin coser? Bueno, lo ideal es evitar siempre las formas curvas, porque luego cerrarlo a mano va a ser más complicado, y también es conveniente evitar puntos como este, donde tenemos un cambio de ángulo en la costura, es decir, una esquina, porque aquí también nos va a costar y va a quedar peor cerrado. Lo ideal es un tramo como este, que sea recto, alejado de las esquinas. Mirad, ya he dado toda la costura alrededor y además lo he planchado para por un lado asentarlo y por otro lado quitarle las marcas. Lo primero que voy a hacer es, de nuevo, con la ayuda de la tijera que corta en zigzag, reducir el margen de costura dejando aproximadamente medio centímetro. Mirad, ya he ajustado el margen de la costura y he dejado aproximadamente medio centímetro. Ahora vamos a dar una serie de piquetes en la tela para que al voltearlo no tire. Los piquetes son pequeños cortes que vamos a dar aquí justo en el borde sin llegar a tocar la costura. Estos cortes los damos porque así al voltear no va a tirar y va a quedar mucho mejor terminado. ¿Dónde los tenemos que dar? Fundamentalmente en las zonas donde la costura se mete hacia el interior de la tela, como sería aquí, aquí y aquí. Pero también es conveniente darlo en todas las costuras que son curvas, porque va a generar un mejor acabado de nuestro trabajo. Voy a dar estos piquetes todo alrededor y continuamos. Mirad, ya he dado todos los piquetes en las zonas curvas y ahora lo que tenemos que hacer es voltear ya la pieza. Para ello nos vamos a la apertura que hemos dejado y vamos a sacar el interior hacia afuera. Siempre es conveniente ayudarnos de algún utensilio de los que hay en el mercado para voltear las piezas para sacar bien las costuras. Fijaros especialmente en lo que es la nariz, vamos a sacar bien la tela. Y luego con el borde de este instrumento lo voy a pasar justo por las costuras para así que queden bien estiradas. Con la pieza completamente volteada y los bordes bien sacados, vamos a volver a tomar el patrón, el molde, y lo vamos a colocar en su posición. Y con la apertura que habíamos hecho, el corte que habíamos dado, lo vamos a marcar tanto en un lado como en el otro. De esta manera luego vamos a colocar correctamente las orejas. Nos vamos a asegurar que siempre están en la misma posición. Ahora ya vamos a empezar a rellenar el guardabotas. Entonces lo más importante es que empecemos por la cabeza y sobre todo por la nariz, que es la parte que es más estrechita, entonces es donde empiezo a llevar el relleno. Como veis ya tengo rellena la cabeza, está bastante firme y así nos quedan muy estiradas las costuras. Ahora ya podemos rellenar el resto de la pieza sin tener que apretar tanto, podemos simplemente poner un relleno lo suficiente como para que la pieza tome forma, pero sin que esté tan apretado, no es necesario porque además no se va a ver. Voy a acabar de rellenar la pieza y continuamos. Mirad, ya he rellenado por completo nuestro guardabotas y ahora lo que tenemos que cerrar es esta apertura. Para cerrar a puntada escondida tenemos que tener bien alineados los bordes de las telas que queremos unir y vais a ver la puntada, es muy sencilla. Tengo el hilo que sale hacia mí,
justo a la misma altura lo meto en la tela de atrás, avanzo por la tela de atrás y según saco la aguja por la tela de atrás lo meto por la tela de delante. A ver, ahí estamos y tiramos. De nuevo damos la puntada. Tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura lo meto por la tela de atrás, saco la aguja cruzando por las dos telas. Y de esta manera vamos a ir cerrando la apertura sin que realmente se noten las puntadas. Fijaros, ya cerrado y la costura prácticamente no se nota. Ahora lo que vamos a preparar son las orejas que lleva en la cabeza nuestro perrito. Vamos ahora con las orejas. Para ello lo primero que he hecho ha sido recortar el molde. Por otro lado tengo las telas que voy a utilizar. Yo voy a utilizar dos telas de diferente color para que así quede más divertido el proyecto. Un color irá en el interior de la oreja y otro en la parte exterior. Entonces ponemos derecho contra derecho, dejamos el revés hacia nosotros y tomamos el molde. Fijaros que el molde no es simétrico, es decir, que si lo dobláis por la mitad no quedan las dos mitades iguales. Esto lo único que significa es que ahora cuando lo pasemos, que lo tenemos que pasar un total de 4 veces, tenemos que hacerlo primero como lo estoy haciendo en un sentido y cuando lo tengamos pasado en este sentido tenemos que voltear el molde y pasarlo en el otro sentido para que nos queden las dos orejas luego iguales, como si fuera una mirando hacia nosotros y la otra parece que no, pero luego van a quedar bien. Habría pasado en este sentido y ahora lo doblo y lo paso en el sentido contrario. Este paso lo tengo que hacer 2 veces porque necesito 2 orejas de cada modelo. Ya he pasado el molde 4 veces, 2 en esta posición y 2 en esta otra posición. Ahora lo que hago es sujetar las piezas con alfileres y las voy a recortar con la ayuda de la tijera que corta en zigzag. Cuando tengáis las orejas preparadas, lo que tenemos que hacer es coserlas todo alrededor. Como sabéis, normalmente la apertura la dejamos en un lado que sea recto y alejado de las esquinas. Entonces, en este caso, claro, toda esta forma es curva y a mí no me parece que sea el mejor sitio para dejar la apertura. La voy a dejar justo en la parte superior, pero lo que voy a hacer es coser como 1 centímetro a cada lado para que las esquinas me queden cosidas a máquina. Esto lo que va a significar es que la apertura me va a quedar realmente pequeña, pero va a ser lo suficiente para voltear la pieza. Mirad, ya he dado la costura y ahora lo que voy a hacer antes de voltear en las esquinas, que veis que he cosido aproximadamente 1 centímetro hacia el interior, las voy a rebajar un poquito para que al voltearlas queden mejor terminadas. Y ahora lo que vamos a hacer es ya dar la vuelta a la pieza. Vamos ahora a voltearlo. Me va a ayudar del palito que hay para este tipo de trabajo y simplemente vamos a ir empujando la parte exterior hacia el interior y así vamos sacando el interior hacia afuera. Cuando ya lo tengamos así, vamos a sacar bien toda la pieza y como siempre vamos a asegurarnos de que las costuras quedan bien abiertas. Cuando acabéis de voltear la pieza, al haber cosido este centímetro en la parte donde hemos dejado la apertura, directamente se nos colocan los bordes de la tela perfectamente alineados y es por ahí por donde tenemos que cerrarlos a puntada escondida, igual que hemos cerrado anteriormente el cuerpo del perrito. Mirad, ya he cerrado la parte de arriba de las 4 orejas con puntada escondida y las he emparejado de 2 en 2. Vais a ver ahora que por qué teníamos que voltear el molde. Ahora mismo, sí, al estar colocada una sobre la otra, coinciden. Sin embargo, si lo giro, una de las dos, y alineo esta parte de arriba, vais a ver que tienen una forma diferente. Por eso teníamos que cortar 2 con el molde en una posición y otras 2 con el molde en la otra posición. Ahora ya vamos al montaje final de los perritos guardabotas. Vamos ahora ya a ir fijando las orejas, los ojos y los adornitos que tenemos preparados. Entonces, lo primero es tomar las orejas y ver en qué posición las vamos a poner. Yo en concreto las voy a poner así, el tramo que es más recto
lo voy a poner hacia la nariz. Entonces busco la marca que habíamos hecho y sitúo la oreja en su posición. Aquí tenemos dos opciones. Las estoy en primer lugar sujetando con un alfiler en un lado y ahora voy al otro y hago exactamente lo mismo. Y una vez que las tengo sujetas, vamos a confirmar que están simétricas, que están en la misma posición y a la misma distancia, lo miramos desde arriba, de la nariz. Entonces, para fijarlas podemos o bien coserlas o bien darle unos puntos de silicona. Para coser la oreja simplemente es una puntada muy similar a la puntada escondida. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, avanzamos por el interior de la tela de flores y volvemos a sacar el hilo en la oreja. Justo a la altura que lo hemos sacado lo volvemos a meter en la tela de flores. Lo único, aseguraros de que usáis un hilo al tono de la tela de la oreja. En este caso yo estoy utilizando un azul oscuro. Con las orejitas ya cosidas lo que vamos a hacer es pegar los ojos y esto sí nos tenemos que ayudar necesariamente o bien de pegamento textil o de la pistola de silicona. Ponemos una pequeña cantidad y lo vamos a poner aproximadamente aquí, alineado con la oreja. En las orejas también voy a poner un pequeño adorno, que es esta flor al tono de las telas. Lo que voy a hacer es pegarla directamente con la pistola de silicona porque va a ser más rápido y va a quedar también muy bien. Lo pondríamos aproximadamente en el centro de la oreja, en ambos lados. Simplemente un punto de silicona el que necesitamos. Por último vamos a poner el detalle del cuello. Yo en este caso tengo una cinta decorativa al tono de las telas y lo que voy a hacer es sujetarla también con silicona. Lo que voy a hacer es, veis que esta es la costura, tengo un poquito de cinta de más, entonces en este lado, en el de la derecha, pongo un puntito de silicona, es muy poquita la cantidad que necesitamos para sujetarlo. Sujeto aquí la cinta y lo que he hecho ha sido cortar la cinta un poquito de más para que monte justo en la propia costura. Entonces ahora en la cinta, de nuevo en este lado de la derecha de la costura, echamos un poquito de silicona y ya ajustaríamos esta cinta alrededor del cuello. Por último, colocaríamos este lacito, que es igual que el que hemos puesto en las orejas pero en otro tono, para tapar el comienzo de la cinta. Lo haríamos también poniendo un poquito de silicona. En el lacito en la parte de atrás echamos un poquitito y lo tapamos justo donde terminaría la cinta decorativa. Con este último detalle habremos terminado nuestros perritos guardabotas. La verdad que es un trabajo que se hace muy rápido, que podemos hacer varios a la vez y que además resulta ideal tanto para vender como para regalar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.